Em, Como está aquí Julio y sé que le encanta, voy a pasar de diapositivas. Bien. Lo que no voy a Sí, pasar es de los apuntes. O sea, más que sí. nada por cómo lo he planteado. Eh, no tenía sentido hacer diapositivas. Tenía más sentido contaros un poco primero de qué va esto y después empezar a verlo con algunas webs y algunos ejemplos. Entonces, lo primero, ¿qué vamos a hacer? Porque claro, y para Damis tenemos que entender que antes de nada, no estamos... esto no es una sola cosa. Cuando hablamos de IA en genérico y resulta que pues tenemos un montón de temas alrededor de la IA. Tampoco me voy a meter en diferenciar IAs generativas, IAs de aprendizaje, machine learning, deep learning, o no, todo eso vamos a darlo por hecho o por lo menos vamos a dejarlo de lado de momento. Y vamos a centrarnos en lo que hoy por hoy, cuando alguien dice una herramienta de IA, o cuando alguien dice le he preguntado a la IA, o cuando alguien dice lo he hecho con la IA, está realmente haciendo. Y esto fundamentalmente pasa por los LLM, los modelos largos de lenguaje. Pero hay muchísimas cosas. Y dentro de todo eso, así como cuatro o cinco cosas, bueno, por lo menos como lo he dividido, tenemos modelos, tenemos APIs, tenemos chatbots, tenemos agentes y tenemos aplicaciones. Para arrancar, vamos entonces con el glosario mínimo. Así los términos, digamos, más habituales y que no siempre están claros. Yo muchas veces hago así para que no digan, este no sabe de qué le hablo. Ujú. Pero para que no hagamos todos así, cuatro o cinco, bueno, alguno más, términos que son así como muy, muy habituales. Primero el de IA generativa, porque como os digo, hay IAs de todo tipo, hay herramientas que aprenden que no son generativas, hay herramientas predictivas que tampoco son generativas, hay herramientas algorítmicas que no son generativas. Las generativas básicamente lo que hacen es, bueno, lo que dice el nombre, generar contenido. Ese contenido es de dos tipos y poco más. O sea, realmente podríamos decir de tres, pero básicamente de dos tipos, que son texto e imagen. Hay herramientas que crean texto, hay herramientas que crean imagen. También hay herramientas que crean audio, pero digamos que estarían un poco a medias de la de imágenes. Más parecidas a las de imagen que a las de texto. Pero bueno, básicamente, IA generativa, una herramienta que es capaz de generar un texto o una imagen donde antes no había nada. ¿Y cómo lo hacen? Pues generando la respuesta, calculando probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad que hay de que lo siguiente que voy a decir tenga sentido con lo que he dicho ya? Si yo os digo en un lugar de la Mancha, el que más, el que menos, en su cabeza ha continuado, de cuyo nombre no quiero acordarme. Ya los que iban por letras dirán, a tiempo que vivía un hidalgo, bueno, todo eso. Pero los de ciencias nos quedamos en vivía de cuyo nombre no quiero acordarme. Y si os digo, en un bar de La Coruña, a nadie se le ocurre decir de cuyo nombre no quiero acordarme, pero la estructura es exactamente la misma. Sí, ¿eh? ¿Qué pasa? Que las posibilidades de que cuando yo diga en un lugar de La Mancha lo que sigue es de cuyo nombre no quiero acordarme, son más porque hay más textos escritos que empiezan así que textos que empiezan en un bar de La Coruña de cuyo nombre no quiero acordarme. De hecho, cuando vemos en un bar de La Coruña de cuyo nombre no quiero acordarme, todos nos vamos al Quijote y todos hacemos, mira, me está haciendo un guiño con una obra clásica. ¿Por qué? Porque lo que tenemos mayoritariamente en la cabeza, o sea, todos los inputs que tenemos, aunque la estructura gramatical es la misma y el léxico es prácticamente equivalente, lo que hacemos es escoger las más probables. Y las más probables, en este caso, es de cuyo nombre no quiero acordarme. Y así es como hace ChatGPT cualquier texto, cualquiera. Toma el texto que tú le das y genera a partir de ese el que es más probable que continúe tu enunciado, que continúe lo que tú has dicho. ¿Y con qué lo hace? Otra palabrita, con un modelo. Un modelo que es yo el ejemplo que pongo normalmente es el del coche. El modelo es el motor de mi coche
Yo tengo un S40 que tiene un motor Renault, que es el mismo que calzaba el Renault 19 del año 2006. Me enteré años después, para que veáis lo que sé de coches y lo que me importaba. Pero el motor es el mismo. Sin embargo, yo pongo en mi cabeza, pongo el S40 al lado del Renault 19 y, hombre, prefiero mi S40. Eh, y diréis, pero si es el mismo motor, sí, pero no es el mismo coche. Porque tiene Primero, porque tiene reglajes distintos. Si queréis saber lo que son los reglajes, le preguntáis a otro. Yo esto me lo he aprendido de memoria. Después, porque tiene carrocerías distintas. Porque tiene repartos de pesos distintos. Porque realmente lo único que comparten es el motor. Y el motor es, a día de hoy, antes era algo que tirabas de un cable, abría una admisión, generaba un... Hoy no, hoy es un ordenador que regula un motor, que es el que compartimos el Renault 19 y el S40. Esos motores son los que deciden cómo funciona la respuesta, qué respuesta me dan, pero no es la aplicación. La aplicación puede ser ChatGPT, la aplicación puede ser Gemini, la aplicación puede ser una herramienta que haga resúmenes de textos, puede ser una herramienta que tome notas en mi reunión y después me mande un resumen, pero eso es la aplicación que envuelve el motor o se comunica con el motor y me da una respuesta. Con lo cual, los modelos son los distintos motores con los que contamos. Y hay motores los que queramos. Cada vez que dicen una nueva versión de ChatGPT, no, en realidad es una nueva versión del motor de OpenAI que será pues GPT 4 lo que sea, o 5. Ahora creo que van ya en el 5 5 y pico. Motores no hay tantos. Si lo pensáis, ¿cuántos fabricantes de motor, fabricantes puros de motor hay en el mundo? Rogelio, esta es para ti. Yo no la sé. Pocos. Quiero Pero muy decir, había pocos. un cuadro fantástico, una imagen fantástica que, en fin, creo que eran unos 10 o 12. Dices un círculo que iba metiendo No, todas las marcas de coches alrededor. era un diagrama de baldosas donde había una. Sí, bueno, era un círculo, era de círculos. Bueno, yo lo vi de El que, círculos y de el que yo baldosas. recuerdo era un círculo, en el centro estaban los cuatro o cinco más grandes, después los que construían a partir de esos, y después todas las marcas de coches que dices tú, joder, pero con tantas marcas solo hay 10 fabricantes de coche. Pues sí, porque montar una industria alrededor, hombre, con los eléctricos ya no tanto, pero montar una industria alrededor de un motor de combustión no es una coña. De hecho, si vemos cuántos fabricantes hay de modelos, digo, de motores de Fórmula 1, todavía menos. Ahí ya son Eh, escogiditos. te ¿Por voy qué? a, te voy a dar una pequeña alegría, que sepas que la mayoría de los que tienen un Mercedes clase A también tenía un motor Renault. No, a ver, yo ya te digo, me enteré, pero años después, bueno, y me enteré porque un amiguete que era el jefe de postventa de Renault a nivel España me ve el coche y me dice, ah, qué bueno, este, eh, el- este motor nos salió muy bien. Y yo me quedé como, ¿cómo que os salió muy bien? Sí, joder, tu coche lleva el mismo motor que el Renault 19. ¿Qué me estás contando? Bueno, pues hay pocos fabricantes de motores de coches, hay pocos fabricantes de motores de IA. ¿Por qué? Porque fabricar el motor cuesta muchísimo. La industria que hay que generar alrededor de los motores de combustión es enorme. La industria que hay alrededor de los motores de inteligencia artificial tampoco es moco de pavo. Por consumos, por tecnología, porque el motor de IA no es una herramienta sencilla de programar, pero sobre todo porque entrenar un motor de IA requiere una cantidad de datos ingente. Y eso quiere decir capacidad de cómputo, capacidad de acceder de forma legal o no a esa información, etcétera, etcétera. Con lo cual, vamos quedándonos con que tenemos unos cuantos modelos que son unos cuantos motores. Y, como decía, el modelo es el motor, ChatGPT es el coche. Después están, ChatGPT lo que hace es uso de un modelo, en este caso LLM. Los modelos LLM son los Large Language Model, que son modelos especializados en lenguaje natural. Solo procesan lenguaje natural, sin meterme en muchas honduras. Lo que hace es escribir, resumir, traducir, todo lo que tenga que ver con lenguaje. Programar porque programar es un lenguaje, es hablar un lenguaje de código. De hecho, es mucho más fácil programar que hablar. Em,
y por eso, bueno, pues se flipan menos las IAs cuando programan que cuando hablan. Porque cuando hablamos eh, hay mucho implícito en lo que decimos y hay mucho de contexto que no está explícito. Sin embargo, cuando programamos hay un conjunto de órdenes que son finitas, un conjunto de unas reglas gramaticales muy estrictas, una sintaxis muy estricta y un sentido muy claro. No hay ambigüedades, no hay, bueno, a ver, imaginaos lo difícil que puede ser para una IA entender un gallego. Pues con eso está dicho todo. Sarcasmo, ironía, retranca, todo eso es una locura para evaluarlo dentro de un contexto. Un ejemplo que utilizo mucho yo es preguntar cuando empiezo algunas sesiones, decir, ¿alguien podría decirme qué hora es? Y siempre hay alguien que echa la mano al teléfono o que mira la muñeca, que me dice, son las 5 de la tarde. Yo, no, no, no. Te he preguntado si podías decirme qué hora es. No te he preguntado ni qué hora es, ni te he dicho, es más, tú me has dicho que son las 5 de la tarde, pero son las 5 de la tarde aquí y ahora. Si yo esta pregunta la hago en este preciso instante a través de videoconferencia conectado con Australia, la India y Nueva York, Estados Unidos, me van a dar tres respuestas distintas y todas son buenas. ¿Qué pasa? Que cada uno de nosotros completa ese contexto. Ese contexto que dice, no, Evelio cuando dice, alguien sabe qué hora es, lo que está haciendo realmente es preguntar de forma educada si alguien puede decirle la hora. Pero es contexto que yo no he puesto implícito. Es contexto cultural, es contexto social, es un montón de contexto que en mi cabeza se ha dividido en trocitos y ha sacado una conclusión. Y la respuesta más plausible a alguien podría decirme qué hora es decir la hora. Cuando se ha dividido eso en trocitos, meto otro concepto, lo que se ha dividido es en tokens, que tokens en realidad es la unidad mínima con la que trabaja un modelo de inteligencia artificial. El, el lenguaje, si os acordáis de cuando hacíamos aquello de, ¿cómo era? Sujeto, nombre y predicado, bueno, ya ni me acuerdo, pero todo el rollo de sintagmas, análisis sintáctico y demás, dividíamos la frase, después dividíamos, las palabras también se podían dividir en partes, y esas partes son las que dan sentido a o la combinatoria de esas partes son las que dan sentido al lenguaje. Cuando yo digo niño, la diferencia entre un niño y una niña es una vocal. Entonces, si yo digo niñ es la, la raíz, la O del final, que es la terminación, es la que define el significado completo. Pero yo ya sé con nin que tiene que ver con un menor. De hecho, si digo niñera, la terminación me está aplicando sobre nin. Con lo cual, esto se divide en tokens, no como los del Señor de los Anillos, que dice Tuberi, pero se divide en trozos. De hecho, voy a mostraros un momento, a ver, que lo tengo por aquí. Aquí tengo el navegador. Un segundo, os comparto la pantalla. Hay una herramienta, a ver dónde estábamos aquí. Hay una herramienta de OpenAI que se llama Tokenizer, compartir pantalla. Eh, ¿Dónde tengo la pantalla? Eh, Aquí, creo que es esta. Se ve la pantalla, ¿no? A ver. Yep. Vale, este es el Tokenizer. Tokenizer es una herramienta, vamos a hacer un poquito más grande. Es una herramienta de OpenAI que nos sirve para saber cómo son cómo divide el texto Tokenizer. De hecho, si yo digo en un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo. No voy a seguir porque
Tampoco se trata de hacer nada al respecto a esto.